Tiene 10 minutos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Desde este grupo político se viene solicitando se ponga de manifiesto una serie de datos e información de distinta índole necesaria para la adecuada realización de la función fiscalizadora que como oposición tiene encomendado. En reiteradas ocasiones, las resoluciones de la Administración han sido contrarias al derecho de acceso a la información, con respuestas en las que o bien se entregaban incompletas o bien se devolvían las solicitudes por no ser el órgano que las recibió competente, contraviniendo, por cierto, el artículo 20 de la Ley 30 del 92 del 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, ya que los datos solicitados y negados son precisos para la real efectividad del derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos. El artículo 23 de la Constitución española, cuando se interpreta con el artículo 9.2 de la misma, está íntimamente ligado con el derecho a la información de los miembros de las corporaciones locales, ya que un cargo electo no debe encontrar obstáculos para el desarrollo ordinario de su función, pues de otro modo se vulneraría directamente el derecho que tiene al ejercicio de su función de representación política, al impedir la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, y le nombro algunas sentencias al respecto del Tribunal Constitucional. La 1214/90, la 10 del 83, la 32 del 85, la del 17 de diciembre del 2001, la del 23 de marzo del 2001 o la del 25 de abril del 2000. El acceso a la información es inherente a la condición representativa de los miembros de las corporaciones locales. Esta base constitucional implica una delimitación del derecho, de tal forma que la información a la que se accede lo es para el desarrollo de su función representativa, excluyendo un acceso con finalidad distinta, como pudiera ser la obtención de datos o documentación en provecho personal o de terceros, teniendo siempre presente que la solicitud de información se utiliza para materializar actividades de fiscalización y control de la acción municipal. El impedir el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos en determinadas circunstancias tiene su reflejo en el ámbito del derecho penal para garantizar la efectividad del derecho a la información en el artículo 542 de la Ley Orgánica 10/95 del 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código Penal, sentencias del 8 de febrero del 94 y del 6 de junio del 97. El delito de prevaricación absorbe las consecuencias jurídicas producidas por la aplicación torcida de este derecho, como se desprende de la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de junio del 99. Por todo ello, en virtud de los artículos 46, 47 y 48 del vigente reglamento de la Asamblea, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos interpela al Gobierno para que nos explique si su Gobierno piensa prever mecanismos que garanticen el acceso a cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función, ya que ello comporta también el derecho mismo de los ciudadanos a participar a través de la institución de la representación en los asuntos públicos, con la información y documentación existente, y considerar a la oposición como sujeto activo de este derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1, Real Decreto 2568 del 86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, en concordancia con el 77, Ley 7/85 del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Gracias, señora Esteban. Señor Conesa. Gracias, señora presidenta. Mire, los mecanismos a los que se refiere la señora Martínez, la señora portavoz del Grupo Ciudadanos, para que, cito textual, garanticen el acceso a cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función, cierro comillas, ya están previstos en el vigente reglamento de la Asamblea, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 19 de mayo de 2012, concretamente en sus artículos 13.12, 13 apartado 2 y 13 apartado 4, cuya literalidad resumida, les recuerdo,
Dice el artículo 13, apartado 2, los diputados de la Asamblea tendrán derecho, sin necesidad de autorización alguna, al examen o, en su caso, a la obtención de copias en papel o soporte informático de los libros de actas de las sesiones de pleno de la Asamblea, del Consejo, las comisiones, órganos rectores y empresas, los libros en los que se recopilan decretos del presidente y órdenes y resoluciones de los distintos consejeros y viceconsejeros, expedientes que hayan de ser sometidos a la resolución de pleno y comisiones, y los libros o los soportes informáticos de la contabilidad en cuanto a los datos que en ellos consten y que puedan obtenerse sin necesidad de realizar operaciones o procesos. El apartado 4 de ese mismo artículo dice que para los restantes documentos que pueden solicitar los diputados, no incluidos lógicamente en el apartado que acabo de leer, se observará el siguiente procedimiento. Las solicitudes de información se dirigirán a la Presidencia de la Asamblea, órgano que resolverá motivadamente en el plazo de 5 días sobre la procedencia o no de la exhibición del documento o de la entrega de copia, conforme a lo previsto en la letra C del presente apartado. Cuando se resolviera en sentido positivo, la exhibición o entrega de copias de documentos se comunicará al diputado solicitante y al departamento afectado, el cual deberá facilitar la documentación o información solicitada en un plazo no superior a 30 días. En otro párrafo dice que, en todo caso, y termino la lectura, la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a través de resolución o acuerdo motivado. Por lo tanto, está claramente establecida en nuestro reglamento la forma en la que los diputados de la Asamblea pueden ejercitar el derecho a la información y a la obtención de la documentación inherente a la función representativa que ostentan y a la función de control de la acción del Gobierno que constitucionalmente le corresponde a los grupos políticos. Yo reconozco, no obstante, que siempre pueden existir errores puntuales, esto lo he dicho muchas veces, en el suministro de la información solicitada, errores que pueden producirse por parte de los departamentos correspondientes. Errores que evidentemente son subsanables y se subsanan cuando se advierte de que se ha podido cometer un error. Tienen que tener en cuenta también, señora portavoz, que a veces la información que se solicita es muy voluminosa y es necesario, para proporcionársela, conciliar el tiempo para la obtención de la misma por parte de los empleados públicos, que son los que, en definitiva, obtienen esa información. Digo, conciliar ese tiempo que se necesita con las labores habituales de la Administración, que bajo ninguna circunstancia pueden paralizarse o abandonarse, porque estaríamos perjudicando a los ciudadanos. Como todo, en la vida esto es mejorable, evidentemente. No es un sistema perfecto y siempre surgen problemas. Pero tenemos una oportunidad, lo he dicho antes con ocasión de la interpelación del Grupo Socialista, tenemos una oportunidad con ocasión de la próxima reforma del reglamento de la Asamblea para que ustedes realicen las aportaciones necesarias con objeto de mejorar, si cabe, los mecanismos de suministro de la información que constituyen el objeto de esta, valga la redundancia, de esta interpelación. Eso, si así lo consideran ustedes necesario. Como muestra un botón, mire, a lo largo de la pasada legislatura, en esta llevamos poco tiempo, pero a lo largo de la pasada legislatura, los grupos políticos presentaron 438 solicitudes de información. CPM presentó 81, el PSOE presentó 153 y el PPL presentó 204 solicitudes de información. Muchas de las cuales, como le digo, eran muy voluminosas y requerían la obtención de muchos datos que evidentemente requieren su tiempo. El problema quizá también está en que muchas veces, no me refiero a ustedes, sino en general, en que muchas veces se confunde lo que es una información de acceso directo con lo que no es una información de acceso directo. Y se solicita la información pretendidamente de acceso directo a los departamentos correspondientes cuando no lo es. Y cuando no es de acceso directo, y le acabo de leer de manera muy concreta las que son y las que no lo son, el trámite es otro y requiere una previa autorización por parte de la vicepresidenta de la Asamblea, que es quien tiene la delegación del presidente en estos asuntos. Por lo tanto,
señora Martínez, yo creo que en la medida de lo posible y pidiendo disculpas, fíjese lo que le digo, por los errores que se puedan cometer, se trata siempre de suministrar la información lo antes posible dentro de los plazos que establece el reglamento. Hay veces que no son suficientes, pues como le digo, por lo voluminoso de la información, pero usted comprenderá con los datos que le hemos dado de la pasada legislatura que en esto de suministrar información pues es difícil que se le gane a este Gobierno porque tiene muchísima experiencia en multitud de la entrega de multitud de documentos y multitud de solicitudes de información que han realizado los grupos políticos. Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Conesa. 5 minutos. Sí, yo le agradezco al señor Conesa que me refresque el reglamento, eso nunca está de más, pero quisiera explicarle, señor Conesa, qué es lo que ha motivado esta interpelación. Esta interpelación no es porque no tuviéramos otra cosa de la que hablar y quizás podría decirle que siento el tener que hacer alusiones personales, pero no lo siento porque lo voy a hacer. Mire usted, parte del Gobierno de esta ciudad, no voy a decir todo, pero parte del Gobierno de esta ciudad no ha querido ser transparente y le voy a explicar por qué. Hasta en 3 ocasiones durante estos 5 meses, este grupo municipal ha solicitado información a la señora consejera de Presidencia, aquí presente, la señora Paz Velázquez, acerca de los contratos que se hicieron en 2015. Y le voy a explicar qué es la documentación que le pedimos, porque viene a colación de lo que le voy a decir después. Le pedí la relación de puestos de trabajo del Instituto de las Culturas. Le pedí copia del expediente de tramitación por el que se propone y nombra a Mari Carmen Pardos como gerente del Instituto de las Culturas. La resolución por la que se adopta el cambio de naturaleza jurídica de los puestos ocupados por el personal eventual a personal propio de la CAM. La resolución por la que se adscriben al Instituto de las Culturas los funcionarios de la CAM. Copia del registro de entrada en la Consejería de Presidencia de la documentación que remitió el anterior secretario del Instituto de las Culturas, que tiene una fecha de registro de salida del 21 de septiembre del 2015 y que no encontramos registro de entrada, y sobre el procedimiento seguido para conceder las subvenciones al Instituto Euroafricano de la Juventud. Mire usted, señor Conesa, después de 3 veces solicitando esta documentación por escrito, no una ni 2, sino 3. A lo largo de estos 5 meses seguimos no teniendo respuesta. Y no tenemos respuesta porque la señora Paz Velázquez ha pasado por encima del artículo 77 de la Ley de Bases del Régimen Local. Ha pasado por encima del artículo 23 de la Constitución, que ampara mi derecho a la información, y ha pasado por encima de ese reglamento que usted tan fielmente me ha relatado para que yo recuerde. Y luego confundimos a la ciudadanía con que son problemas de inquina, de animadversiones personales, y no es cierto. Señora Paz Velázquez, ¿me puede mirar, por favor? Porque quiero dirigirme a usted un momento. Si puede, quiero decirle una cosa. No se trata de animadversiones personales. Yo no tengo ningún problema con usted porque no la conozco de nada. No confundamos al ciudadano. Se trata, a mí lo que me tiene que importar es cómo haga usted su trabajo. Pero ¿sabe lo que me importa también? Que usted a mí me deje hacer el mío. Porque soy diputada electa y represento a una parte de esta ciudadanía que yo quiero que haga también mi labor de fiscalización de la acción municipal. Y para eso estoy, le guste a usted o no le guste. Así que no se alarme y entienda que si usted pasa por encima de mis derechos, yo recurra a las armas que tenga a mi alcance para hacer valer esos derechos, como son, por ejemplo, la tutela judicial. No se echen las manos en la cabeza y no confundan a los ciudadanos diciéndole a ustedes que nosotros pretendemos judicializar la acción de ese Gobierno, que pretendemos boicotear a ese Gobierno. No se confunda, eso no somos nosotros, no somos este grupo. Era otro grupo que usted bien conoce y además hace bien poco. Si aquí hay alguien que está boicoteando la labor de otro, es usted boicoteando la labor de este grupo municipal. Porque a mí me gustaría que usted nos explicara de toda esta documentación cuál es la que vulnera la Ley de Protección de Datos, que es una de las cosas que usted me responde, pero no me responda cuál es, razónemelo. De toda esta documentación, ¿cuál es lo que no puede darme? ¿Cuál es lo voluminoso del expediente que usted no me pueda entregar? Y si considera que el órgano que recibió esta documentación, que es su consejería, no era el órgano competente, no tendría que haberlo dilatado meses en el tiempo. Tendría usted el deber de haberlo entregado al órgano que sí fuera competente para que esto ya estuviera resuelto. Usted no ha querido darle las herramientas a este grupo municipal para que trabaje. Usted ha pisado estos derechos, que son derechos además recogidos en la Constitución. Y como tales derechos, yo espero que este grupo
que el Gobierno de esta Asamblea tome las medidas oportunas para que hechos como este no pueda repetirse, porque insisto en que esto estaría ya resuelto si la señora consejera en su momento hubiera aportado la documentación necesaria. Muchas gracias, señora Martínez. ¿Va a responder en el segundo turno la señora Velázquez? Señora Martínez, relájese, tranquila, que no pasa nada. De todas formas, ya le expliqué al portavoz de su grupo en una acalorada conversación que mantuvimos en la Junta de Portavoces que nos remitieran las solicitudes de información a la consejería. Si bien el portavoz del Gobierno ya le ha explicado que deben de acudir a Secretaría General. ¿Y usted qué viene ahora a preguntarme por solicitud de información cuando ustedes han ido directamente a la Fiscalía a denunciarme? No han ido por la vía política, y ahora vienen a pedirme por la vía política información que ustedes han ido a denunciarme a la Fiscalía por un asunto que no tiene ni pie ni cabeza, que es que no ha pasado un año de la legislatura y ya han ido a Fiscalía a denunciarme. Y ya se lo dije al señor De Castro y lo dije en prensa. A ver a quién imputan antes y quién tendrá que dimitir antes por su imputación, porque su partido no ha imputado. A ver quién tiene que dimitir. Y, por lo tanto, señora Martínez, todas las solicitudes de información se habrán contestado y habrán sido los funcionarios. ¿Usted qué me recrimina a mí como política, como consejera? Serán los técnicos que tendrán que contestar a las solicitudes y ofrecerle y enseñarle las informaciones que tienen. Y a día de hoy no tengo constancia de que no se le haya dado información y se le han hecho diligencias de todos los documentos que se le han aportado. Por lo tanto, usted miente. Y la animadversión, ya lo dije al señor De Castro, el tresillo. Ya sabemos lo que estaba buscando el señor De Castro y lo que buscaba Ciudadanos. Y lo que buscaba Ciudadanos es la pena que tienen o el coraje que tienen de no estar ahora mismo en el Gobierno o de que yo estuviera con vosotros en la oposición y el señor De Castro siendo aquí el jefecillo de… Sí, señor De Castro, sí, el jefe de la oposición. Pues lo siento mucho, este pacto de Gobierno da una estabilidad y no les queda otra que asumirlo. Les quedan 3 años por delante y tienen que asumir este pacto de gobernabilidad o lo van a pasar muy mal.